Solución del problema 2.114. Dice, una placa circular horizontal que pesa 60 libras está suspendida de 3 alambres que forman ángulos de 30 grados respecto a la vertical y se encuentran unidos a un soporte en D. Determine la tensión en cada cable. Bueno, vamos a ver. Aquí vamos a observar que, digamos, de manera muy formal, la placa estaría soportada o está soportada por los 3 cables. Entonces, la tensión en el cable, por ejemplo, AD, se tendría que observar que va de, digamos, de abajo hacia arriba. Esta la observaríamos así, ya soportando a la placa. La tensión del cable AD, DB sería así, soportando a la placa. La tensión en el cable DC soportando a la placa sería así. El peso de la placa se observaría aquí, vertical hacia abajo. El peso de la placa. Entonces, así como están señalados los vectores, se observa que no tienen un punto en común para los 4 vectores. No hay punto en común para los 4 vectores. Sin embargo, si cada uno de estos vectores se prolonga, por ejemplo, el AD lo prolongamos, pasa por el punto D. Si el vector que va de B a D se prolonga, pasa por el punto D. Si la tensión CD se prolonga, pasa por D. Y el peso de la placa vertical se prolonga, también pasa por D. Y de esta manera ya tenemos a un punto en común para los 4 vectores, que es el punto D. Ahora, si consideramos al punto D como una partícula, ¿sí?, estaría sometido a, por ejemplo, la tensión AD se observaría aquí. Este cable AD se observaría aquí. El cable BD, este cable, se observaría aquí, BD. Y el cable CD se estaría observando aquí. Y el peso de la placa estaría aquí. ¿Sí? Y este sería el punto común D. Y de esta manera ya podemos aplicar todo el procedimiento para calcular las tensiones en cada uno de los cables, ¿sí? Ahora, cada uno de los 3 cables forma ángulo de 30 grados con la vertical. Entonces, la componente en Y de la tensión de cada cable, de cada uno de los 3 cables, la componente en Y, se puede calcular multiplicando a la tensión AD por el coseno de 30 grados. Ok. Ahora, entonces, y todas las componentes en Y de los 3 cables tendrían sentido hacia arriba. ¿Sí? Tendrían sentido hacia arriba. Luego, si este cable, por ejemplo, este cable
aquí forma 30 grados, aquí debe formar 60. ¿Sí? Porque formamos un triángulo rectángulo aquí, de A, 0, D, formamos un triángulo rectángulo. Entonces, este ángulo con este deben formar o deben sumar 90 grados. Entonces, aquí ya hay 30, aquí deben ser 60. Y lo mismo pasa con los otros dos cables. ¿Sí? Forman aquí ángulos de 60 grados. Ahora, si ya con el coseno de 30 grados formamos u obtenemos la componente vertical, con los 60 grados podemos obtener esta componente horizontal, que no es ni X ni Z, pero bueno, vamos a observar esto de A o como la componente horizontal, multiplicando la tensión AD por el coseno de 60. Y lo mismo va a pasar con los otros dos cables. La componente horizontal del cable BD, ¿sí? Será multiplicar la tensión BD por el coseno de 60. Igual aquí, la componente del cable o de la tensión del cable CD, la componente sobre el plano horizontal, de la tensión CD, se obtiene multiplicando la tensión CD por el coseno de 60 grados. También puede ser por el seno de 30. O sea, si observamos aquí el coseno de 30 para la componente vertical, podríamos observar el seno de los mismos 30 para la componente sobre el plano horizontal. Lo mismo aquí, en lugar de ser el coseno de 60, también podría ser el seno de 30. Para la tensión BD sería lo mismo. Y ya nada más bastaría descomponer la componente sobre el plano horizontal en la componente para X y la componente para Z. De la siguiente manera sería descomposición de T a D. Como ya decía, el coseno de teta subíndice Y es 30 grados. El coseno de teta subíndice X para T a D sería el coseno de 60, que ya decíamos, coseno de 60 es este, y el coseno de 40, porque aquí son 50, hacia el eje X, si prolongamos aquí el eje X, hacia acá, eje X, entonces aquí vamos a tener un ángulo de 40 grados, ¿no? Porque aquí son 50 más 40, se obtienen los 90 que forman X y Z. Entonces, esta componente sería coseno de, o mejor dicho, el coseno director en X, sería el coseno de 60 por el coseno de 40. Y el coseno director en Z sería el coseno de 60 por el coseno de 50. Y así obtenemos los cosenos directores. ¿Sí? Ahora, la descomposición vectorial de TAD es TAD por los cosenos directores multiplicados cada uno por su correspondiente vector unitario, es decir, coseno de teta x por i, y el coseno de teta x es coseno de 60 por coseno de 40. Coseno de teta subíndice y, que es coseno de 30 por j. Y para z sería el coseno
de teta subíndice z, coseno de 60 por coseno de 50 por el vector unitario k. Ahora, observamos que la componente en x va hacia la parte negativa del eje x. Perdón, estamos acá. La componente en x tiene sentido a la derecha, por lo tanto positiva. La componente en y tiene sentido hacia arriba, por lo tanto también positiva. Pero la componente en z, según está el cable de A a D, la componente en z es hacia la parte de atrás, por eso aquí el signo negativo. ¿Sí? Y ahí tenemos la descomposición de T a D. Vamos con la descomposición de TBD. Ya podemos observar también que para BD el coseno, el ángulo que forma el cable con el eje Y es de 30 grados. Por eso es coseno de teta subíndice Y igual a coseno de 30 grados. Ahora, para el coseno de teta subíndice X, primero observamos que el coseno o del ángulo que forma el cable BD con el plano horizontal aquí es de 60 grados, como ya habíamos dicho, coseno de 60, por el coseno del ángulo que forma la componente sobre el plano horizontal con el eje X, que son 40 grados, por eso aquí es el coseno de 40 grados. Para teta subíndice Z tendríamos también el coseno de 60 para obtener la componente horizontal, coseno de 60, por el coseno de 50 para obtener el ángulo que va de la componente en el plano horizontal a el eje Z, coseno de 50 grados. ¿Sí? Y con eso obtenemos el coseno de teta subíndice Z. Y hacemos lo mismo. Ahora, la TBD en forma vectorial sería la magnitud de la tensión BD por los cosenos de los ángulos directores, o la dirección del vector, la dirección del cable de la tensión, que es coseno de 60 por coseno de 40 y coseno de 30 grados J y coseno de 60 por coseno de 50 K, para coseno de teta subíndice Z. Los signos para el cable que va dirigido de B a D, la componente horizontal va hacia la izquierda, es decir, negativa para X. La componente en Y va hacia arriba, por lo tanto positiva en J. Y la componente sobre el eje Z va hacia atrás, por lo tanto es negativa. Y así obtenemos entonces la descomposición vectorial de la tensión en el cable BD. Vamos con la descomposición de la tensión CD. Es lo mismo. Tenemos rápidamente el coseno de teta subíndice Y, es el coseno de 30 grados que se forma entre el cable y el eje Y. Para X sería primero obtener la componente horizontal o la componente sobre el plano horizontal de la tensión CD, que sería esta. Sería tener el coseno de 60 grados. Y luego multiplicar por el coseno del ángulo que forma la componente horizontal con el eje X, que en este caso son también 60 grados. Por eso sería coseno de 60 por coseno de 60 grados. Para Z sería el coseno de 60 por el coseno de 30 grados, que es el ángulo que forma la componente sobre el plano horizontal con el eje Z. Bueno. Sería aquí entonces el coseno de 30. Ya tenemos los tres cosenos directores.
Ahora formamos la tensión CD en forma vectorial, que sería TCD por los cosenos directores con sus correspondientes vectores unitarios. Pero observemos que la componente en Y la componente en X, perdón, componente en X de la tensión CD es a la izquierda, por lo tanto tiene signo negativo. La componente en Y de la tensión CD es hacia arriba, por lo tanto aquí tiene signo positivo. La componente en Z tiene sentido hacia el frente, hacia la parte positiva de Z, por lo tanto aquí el signo para el tercer término es positivo. ¿Sí? Ok. Entonces ya tenemos a la tensión CD escrita en forma vectorial. El peso está en el eje Y, es vertical hacia abajo, como se señala aquí en la imagen de los vectores, es vertical hacia abajo, es de 60 libras, por lo tanto es de menos 60 libras J. Con esto ya podemos pasar al equilibrio, suma de fuerzas en X, empezamos con esto, en X, tenemos en X tendríamos la componente de la tensión AD, ¿sí? Es coseno de 60 por coseno de 40 que multiplica a TAD. Para la tensión BD es menos coseno de 60 por coseno de 40 por la tensión BD. Y para CD, en X tendríamos menos coseno de 60 por coseno de 60 por la tensión CD, que es lo que tenemos aquí. Coseno de 60 por coseno de 60 por la tensión CD. Bueno, aquí rápidamente vamos a observar que el coseno de 60 grados es un factor común. Obviamente habría que factorizar el coseno de 60 grados, que cuando se pasa al segundo miembro, a donde está el 0, tendríamos 0 sobre coseno de 60 grados y ahí el coseno de 60 grados se elimina. Y nos quedamos entonces con las otras funciones trigonométricas, TAD por el coseno de 40 menos TBD por el coseno también de 40 y menos TCD por el coseno de 60 grados. ¿Sí? De aquí despejamos la tensión AD. Despejaremos la tensión AD, que TBD por el coseno de 40 más TCD por el coseno de 60 sobre el coseno de 40. Esto se puede simplificar a tener coseno de 40 sobre coseno de 40 sería 1 por TBD, TBD. Y coseno de 60 sobre coseno de 40 por TCD. Bueno, esa será nuestra ecuación número 1. Recuerden que aquí debemos formar un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas para resolverlo y obtener nuestros resultados. Para la suma de fuerzas en Y, sería el mismo procedimiento que para la suma de fuerzas en X. Para la tensión AD en Y es el coseno de 30 por TAD. Para la tensión BD sería también coseno de 30 por la tensión BD, está aquí. Y para la tensión CD también es coseno de 30 por la tensión CD. Pero en el eje Y también tenemos el peso, que es de menos 60 libras. Y eso es el término que se sustituyó aquí. ¿Ok? Entonces, aquí podríamos pasar el 60 libras al segundo miembro. Pasaría sumando, dado que en el primero está restando, pasaría sumando. Y el coseno de 30 grados es factor común en estos tres términos.
se factoriza y se pasa al segundo miembro, entonces pasa dividiendo a 60 libras. De modo tal que en el segundo miembro queda 60 libras sobre el coseno de 30. En el primer término quedan las tres tensiones sumándose y tenemos la ecuación número 2. Vamos con suma de fuerzas en Z. Tendríamos para la tensión AD es coseno de 60 por coseno de 50, tiene sentido negativo, porque va hacia atrás, como se expresa en la descomposición vectorial de TAD. Para la descomposición vectorial de TBD tenemos menos coseno de 60 por coseno de 50 por TBD, que están aquí, menos coseno de 60, coseno de 50 por TBD. Y para la descomposición de TCD es TCD por el coseno de 60 por el coseno de 30. ¿Sí? Esto igual a 0, porque ya no hay ninguna otra componente en Z. Aquí se observa también que el coseno de 60 es factor común. Se factoriza en los términos del primer miembro, se pasa al segundo dividiendo, queda 0 sobre el coseno de 60 y ahí 0 sobre coseno de 60 es 0. Bien, y con eso obtenemos la ecuación número 3 y ya tenemos formado el sistema de tres ecuaciones con las tres incógnitas TAD, TBD y TCD. Bueno, para la solución de este sistema de ecuaciones el procedimiento será el siguiente. Sustituimos la ecuación 1 en la ecuación 2, es decir, vamos a sustituir TAD aquí. ¿Sí? Todo esto va a quedar aquí en TAD. Bueno, entonces sería TBD más el coseno de 60 sobre el coseno de 40 por TCD y lo demás queda igual, más TBD más TCD igual a 60 libras sobre el coseno de 30, es lo que tenemos aquí. Ahí está esa sustitución de la ecuación 1 en la ecuación 2. Bueno, de aquí podemos simplificar TBD, lo tenemos dos veces, sería entonces 2 TBD, más, aquí tenemos a TCD, aquí el factor de TCD es 1 y aquí el factor es coseno de 60 sobre el coseno de 40, entonces puede quedar aquí 1 más coseno de 60 sobre coseno de 40 por TCD. Esto es igual a 60 libras sobre el coseno de 30 grados. Y ahí formamos la ecuación número 4. Ahora sustituyendo la ecuación 1 en la ecuación 3, 1 en 3. ¿Sí? Ahora aquí, en TAD, la ecuación 3, vamos a sustituir esta expresión, la que está en la ecuación 1. Y nos va a quedar así. Sustituimos TAD, y aquí está el signo negativo. TAD es esto. Y lo demás nos queda igual, ¿no? Menos TBD coseno de 50 y más TCD coseno de 30. Lo demás quedó igual. Quitamos los paréntesis. Nos va a quedar menos TBD coseno de 50. Aquí también tenemos un menos TBD coseno de 50. Tenemos un TCD por el coseno de 30 que está aquí. Y nos va a quedar también menos coseno de 60 por el coseno de 50 sobre el coseno de 40 por TCD. Ese es el último término de esta ecuación. ¿Sí? Se observa que tenemos dos veces TBD por el coseno de 60, se puede simplificar. Y tenemos también dos veces TCD, igual se puede simplificar. Aquí podríamos tener menos 2 TBD coseno de 50 y aquí nos puede quedar coseno de 30 menos esta fracción multiplicada por la tensión CD. Y ahí obtenemos la ecuación número 5.
Si observamos, las ecuaciones 4 y 5 forman un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Las incógnitas serían la tensión BD y la tensión CD, tensión BD y tensión CD. Podemos resolver este sistema de 2 por 2. Veamos, si resolvemos el sistema de 2 por 2, ¿qué podríamos hacer? Pues multiplicar la ecuación número 4 por el coseno de 50, para que este término quede multiplicado por el coseno de 50 sea igual a este, pero con signo contrario, y se puedan eliminar. Entonces nos quedaría más o menos así, ¿no? La ecuación 4 se multiplica por el coseno de 50 y obtenemos la ecuación número 6. Si sumamos 5 con 6, el primer término se va a eliminar, nos va a quedar así. Y observamos que ya en esta ecuación, en esta última ecuación, tenemos ya solo una incógnita. Esta incógnita es T subíndice CD, la tensión en el cable CD. Se puede observar que el segundo término y el último término de esta ecuación son iguales y de signo contrario. El primero es positivo, el segundo término igual es positivo. El primero negativo y el último es positivo. Entonces se pueden eliminar. Esos dos términos se podrían eliminar. Entonces nos van a quedar nada más este término y este, que tienen como factor común a TCD. Entonces quedaría coseno de 30 más el coseno de 50 por la tensión CD. Bueno, ahora pues vamos a despejar TCD pasando el coseno de 30 más coseno de 50 dividiendo al segundo miembro, quedando esta fracción que se observa para TCD. Hacemos las operaciones y resulta que T subíndice CD es igual a 29.5157 libras después de hacer las operaciones. Y ahí tenemos la primera respuesta o el primer resultado para este ejercicio, este problema. Luego, si TCD se sustituye en la ecuación número 4, ¿sí? Nos va a quedar, incluso pasando el segundo término del primer miembro al segundo miembro, pasaría restando, nos queda 60 libras sobre el coseno de 30 menos 1 más coseno de 60 sobre coseno de 40 multiplicado por TCD que acabamos de calcular en 29.5157 libras. Quedaría así. Hacemos estas operaciones, nos queda que 2 por T subíndice BD es igual a 20.5013 libras, y si pasamos el 2 al segundo miembro pasa dividiendo y queda que la tensión BD es de 10.25 libras. Y ahí está el segundo resultado de los 3 que debemos calcular en este ejercicio. Ahora, sustituyendo en la ecuación 1, nos va a quedar que tenemos T subíndice BD más T subíndice CD por el coseno de 60 sobre el coseno de 40, ¿sí? Queda entonces como 10.257 libras más 29.5157 libras multiplicado por el coseno de 60 sobre el coseno de 40. Y ahí está el resultado, 29.5157 libras. Y ahí está el tercer resultado al que debíamos llegar en la solución de este problema. Tenemos aquí entonces ya resuelto este ejercicio.